Tardes. Por el multimedio, Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer realidad los ideales del Coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado, Tiro al Blanco. Pa'l sur. Desde aquí, desde el hambre, levanto mi canto que no es de agonía. Mi vergüenza y mi sangre se elevan a un tono que es de rebeldía. Le pregunto de frente a los sabios que saben macroeconomía, porque al fin de la cuenta un extraño es quien carga con las cosas mías. Y es sin luz el camino que habría de llevar bienestar y alegría, porque el indio en Bolivia sigue tiritando entre sus piedras frías, mientras que un gasoducto se lleva otras tierras valiosa energía. Y los pobres de Chiapas están apagados de la luz del día. Y a pesar del petróleo, aluminio y diamante, aquí en la tierra mía hay dolor y miseria por las ambiciones de una minoría. Bien, Tiro al Blanco de nuevo con ustedes. Estalló nueva vez el tema de la pedofilia en el seno de la Iglesia Católica. Digo nueva vez porque los abusos sexuales, las violaciones de niños y niñas, incluso los abusos sexuales contra mujeres adultas, han tenido un incremento sensible. Y son además frecuentes no solo en el seno de la Iglesia, sino en el seno de la sociedad. En el seno de la Iglesia Católica se dan más casos, incluso que en otras iglesias, y proporcionalmente que en otras entidades, porque la Iglesia ha impuesto, la jerarquía de la Iglesia ha impuesto el celibato, la prohibición a tener relaciones sexuales a los sacerdotes, que son solo hombres además, porque es una organización machista, patriarcal, donde lo masculino impera. No es que sea mayoritario, o sean mayoritarios los sacerdotes, ni mucho menos, ni cerca de ahí. Los sacerdotes que tienen esas inclinaciones, esas actitudes. Pero ciertamente que la inhibición sexual lo hace más propenso a tener relaciones abusivas, promiscuas. Y eso, que una parte importante de los sacerdotes no está cuantificada, tienen relaciones sexuales normales de pareja indistinta, sacerdote con mujeres, sacerdote con hombres, clandestina, y eso decomprime un poco. Es decir, a espalda de la jerarquía, a espalda de la misma sociedad, aunque en los barrios se comenta esa situación. Estalló ahora porque además es frente a un niño, un adolescente de familia pobre, no es un blanquito riquito, que un sacerdote trabajó abusivamente para usarlo sexualmente desde los 13 años, de los 13 a los 16. Parece ser que una desavenencia, hay que ver las angustias que pudiera estar sufriendo ese jovencito, ese menor, dio lugar incluso al instinto criminal del sacerdote,
que se da también en los civiles, que no son sacerdotes. Y se mezcla entonces abuso sexual, violación. La violación es cuando se agrede el cuerpo físico en términos sexuales, forzadamente, o mediante el abuso y la superioridad, que ver lo que significa un sacerdote. Y la confianza que deposita muchas veces la comunidad en ellos, porque son una especie de tutores. Entonces, estamos frente a una discriminación, una opresión que tiene que ver con la posición social, tiene contenido clasista, tiene que ver con la condición de niño o de adolescente de la víctima, y eso lo provoca el adultocentrismo, tiene que ver con el patriarcado, con el machismo, porque vivimos en una sociedad y las expresiones son diferentes en función de las particularidades de los sectores. Aquí estamos hablando del sector Iglesia Católica. Es una sociedad capitalista y por eso vemos lo que pasa en términos de discriminación y abuso con los cañeros, ¿no? Trabajadores de por vida, miren el abuso, y llegan a emplear la violencia contra un anciano. Y en este caso, patriarcal es decir, machista. Y ustedes ven la cadena de violaciones, de violencia de género, de feminicidios, de niñas violadas, de niñas embarazadas. Bueno, el niño no podía salir embarazado, pero lo abusaron y finalmente lo mataron. Predominio del capital sobre el trabajo, del hombre sobre la mujer, de los adultos sobre los niños y sobre los jóvenes, y de el capital y los que dominan sobre el entorno natural, el cual destruyen, diezman. Es decir, estamos frente a una sociedad que se ha tornado altamente criminal y destructiva. Su dominación, por eso hay que acabar con esta dominación. Vamos a pausar y volvemos. Cuidado, cuidado, tiro al blanco. Cuidado, cuidado, tiro al blanco. La insurrección es el grito justiciero de las campanas al vuelo en un incendio voraz. La insurrección es el puño guerrillero, es la tempestad, el trueno, explosión de libertad. La insurrección es el cacique Yurbaco despedazando a lanzazos. Ustedes saben que el 16 de agosto próximo se cumple el primer año de este periodo de gobierno de Danilo Medina, el quinto de su gestión. Y desde el Palacio Nacional se ha orquestado una brutal y tediosa campaña mediática de medios de comunicación que incluye una especie de toma de los funcionarios a base de su influencia, de la influencia del gobierno como anunciante de las empresas periodísticas, los espacios de radio, todo esto. Esa presión se ejerce para
cantar loas a este año de gobierno y a los 5 en total. En todos los programas aparecen estos tipos, ministros, directores. Y cuando uno lo escucha, dice, compadre, pero yo no he vivido aquí en este país. Yo no soy de aquí. Parece que yo he estado en Júpiter, ¿no? Porque ellos pintan una realidad tan hermosa de un gobierno pujante que logra progreso, que logra conquistas sociales, que logra... Pero una cosa, una transparencia, dicen. Hasta eso, hasta ese descaro llegan, una transparencia que en verdad es el reemplazo de la realidad por una fantasía. En este caso estamos peor que lo que hacía Lionel con el País de la Maravilla, cuando presentaba el país como un país de la maravilla, y cuando uno ve el transporte en la República Dominicana, el caos, el desastre, lo caro, lo difícil que es para la gente trasladarse, las vías como están, los accidentes, somos de los campeones, y coge el sistema de salud y los hospitales, y ellos hablando maravilla. Y hasta en el tema de la educación, las profundas quejas que hay, el latrocinio, todo esto. No hablemos de la seguridad ciudadana, no hablemos de los niveles de alimentación y qué alimentación, la vida campesina, cómo está contaminado el país, cómo están depredando sus montañas, por donde quiera mafias. Nada de eso aparece en el balance. Ni siquiera existe la realidad de un presidente que está demandado por la sociedad. Y le ha dicho, usted tiene que ser sometido a la justicia. Por esto, con cosas, con evidencia y con fundamento. Es decir, por menos que eso en otros países están metiendo presos presidentes y expresidentes y funcionarios altos. Aquí estos tipos dicen que todo está bien, que todo lo demás es mentira. Entonces, es un ocultamiento de la realidad. Y eso lo que nos indica es que son más ladrones que los que pensábamos. Porque no solo se roban el dinero de los contribuyentes, no solo negocian con los bienes del Estado, no solo lo depredan, no solo usan el Estado como patrimonio particular, sino que además se roban las cifras, se roban la realidad, se roban la verdad. Son ladrones de la verdad. Y el problema de ello es que la sociedad en gran parte ya captó lo que ellos son. Una pandilla. Son una claque bandida, asociada a los peores empresarios y a los más poderosos, que se prestan además a usar los medios que controlan para avalar toda esa campaña de mentiras, por donde quiera. Pero es que aquí, para ellos no existe Punta Catalina, no existe Odebrecht, no existe Sunland, no existe los Tucanos, nada de eso. Es una cosa verdaderamente, yo creo que difícilmente se da en otro sitio, una campaña tan mentirosa, tan persistentemente mentirosa y burdamente mentirosa. Por lo burda se hace todavía menos creíble. Y no están logrando lo que ellos piensan, todo lo contrario. Pienso que irritan a la gente. Hay que ver cuánto se están robando con esa misma campaña, con la publicidad.
¿A cuánta gente están sobornando para lograr los espacios? ¿A cuántos periodistas le hacen pago extra a sus propias bocinas incluso para lograr esta intensidad en la campaña mediática de la mentira de cara a una fecha de un valor histórico extraordinario, que la restauración de la República, lo que algunos con razón dicen es el verdadero intento de independencia, porque la del 27 de febrero fue, con el espíritu de independencia, una separación respecto a Haití. Pero el golpe a la colonia fue es una fecha digna de ser respetada. Y estos bandidos lo que están haciendo es una cultura, no solo de la muerte, de la corrupción, de la impunidad, del crimen, sino una cultura de la mentira permanente, desde el ejercicio de poder. Pausamos y volvemos. Cuidado, tiro al blanco. Cuidado, tiro al blanco. Bien. Mañana se cumplen 9 días del asesinato de Vladimir la Antigua Valderas. Mario Vladimir, nieto de Mario Valderas, aquel dirigente campesino asesinado en los años 70, en los 12 años. Vladi asesinado la pasada semana en San Francisco de Macorís, en el marco de una escalada de represiones selectivas, de incremento de la violencia desde el ejercicio de poder. En medio de la paralización completa de San Francisco por los reclamos, cese de la corrupción, cese de la impunidad, a un pueblo que les robaron 400 millones de la alcaldía y que tienen demandando un centro cultural desde hace más de 30 años. Y está demandando un hospital de especialidades que no tiene. Una ciudad que algunos consideran la tercera o la cuarta o la quinta del país. Esa situación ha sido brutalmente reprimida. Y Vladi va a ser homenajeado mañana en 2 direcciones. Los 9 días, la ceremonia religiosa en su casa familiar, con la participación del padre Moncho, el padre que leyó el manifiesto de San Francisco de Marcha Verde, con un momento con toda su familia y luego una caminata homenaje en el curso de la tarde. El Movimiento Popular Dominicano, del cual él era miembro, y el Falpo y el FELABEL, naturalmente acompañado por la izquierda revolucionaria, de la cual forman parte, vamos a rendirle honores a Vladi, que es uno de los mártires de este periodo de la lucha, que es un periodo de ascenso, no es de defensiva. No es que nos están dando y estamos reculando, es que estamos en ofensiva, avanzando, el pueblo apoderándose de la idea cada vez más de que a estos tipos hay que bajarlo, a estos tipos hay que trancarlo, y un gobierno desesperado, temeroso, que recurre a la represión que hay que derrotar. Y por eso hay que acompañar a este homenaje a Vladi en San Francisco de Macorís, mañana jueves, desde mediodía hasta la tarde. Un fuerte abrazo desde este espacio donde se puede decir y se dice efectivamente lo que otros, otras o muy pocos y muy pocas se atreven a decir. Hasta mañana. Buenas tardes. Por el multimedio, Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde.
La verdad sin dobleces, para hacer realidad los ideales del coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado, cuidado, tiro al blanco.